La intención es que sepamos diferenciar cuáles son los tipos de fraudes que nosotros como jurídico les vamos a atender y cuáles son los fraudes, no porque no tengan una solución, pero no va a ser la estrategia o la alternativa que les hemos estado informando en la serie de podcast que hemos estado haciendo. Sí. Lo bonito a veces no siempre es lo que les va a llevar a un buen resultado. ¿Qué tal, amigos? Estamos en este podcast de Abogados 2.0, en el cual les vamos a hablar del tema de fraude bancario y qué otros tipos de fraudes hay diferentes al fraude bancario. Aquí vamos a especificar ese punto porque nos han llegado varios interesados, pero que son otro tipo de fraudes. Soy el licenciado Juan Márquez. Soy la licenciada Karen Echegaray y vamos a empezar este podcast. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues mira, licenciada, diferente a los tipos de fraudes, el fraude bancario entiendo que es cuando es un cheque mal llenado, es una transferencia hecha con un tipo de mecanismo fraudulento, con incluso malware en el celular o alguna situación así, o en su defecto también, recuérdenme qué otra fue. También puede ser transferencias, compras en línea, clonación de tarjetas, etc. Ese tipo de fraudes son los que manejamos nosotros para el cobro por la vía mercantil. Pero nos han llegado interesados con otros tipos de fraudes que hay allá afuera. Como, por ejemplo, ¿cuáles, Lick? Claro, primeramente queremos agradecer como despacho la alta demanda que hemos tenido en estas situaciones y justamente empleamos este podcast para que la gente lo pueda ver y pueda saber cuáles son los asuntos que se van a trabajar en cuanto a que son fraudes bancarios. Evidentemente hay muchos tipos de fraudes, pero algunos son bancarios, otros no, y justamente los que estamos haciendo es respecto a los fraudes bancarios. Pero vamos a definirlo primeramente para que a la gente le quede más claro que es un fraude bancario. Este fraude bancario va a ser toda esta violación a algún sistema o a los protocolos que tenga el banco, que van a acceder a nuestras contraseñas o nuestras claves confidenciales y obviamente como consecuencia vamos a tener ahí un detrimento de nuestro patrimonio. Ese es el fraude bancario, todo lo relacionado con bancos que violen su sistema electrónico en el tema de cheques o sus protocolos que tengan para el cobro de los mismos. Okay. De eso, pues obviamente vienen otros tipos de fraudes que ahorita vamos a ir entrando a ellos. ¿Qué otros tipos hay? Obviamente esta situación, pues obviamente entra como fraude bancario porque no cumple con requisitos de autenticación según la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Es correcto. Y así también para algunas directrices que tienen que cumplir los bancos para que estas tokens que tienes en tu celular puedan cumplir ciertos requisitos y puedas transferir legalmente ese saldo, ¿no? Es correcto, sí. Vamos un poco a hablar de otros tipos de fraudes para que sobre eso les podamos explicar la diferencia. ¿Qué quiere decir con esto? Otros tipos de fraudes. Ejemplo, los invitan a invertir a través de plataformas en línea y les dicen que de esta inversión les van a dar un rendimiento mensual. A veces sí se los empiezan a dar y posteriormente ya no. Y ustedes les pagaron en efectivo, en transferencias o en otro tipo de modalidades, pero hay quien les está haciendo el fraude meramente no es la institución bancaria, es otra empresa, otra entidad. Inclusive aquí es muy importante que hablemos que la Conducef ya que es una de las autoridades que nos puede regular, ya alertó y ha sacado muchas notas de que en el 2022 más de 129 empresas refirieron que les habían suplantado su identidad, que se hacían pasar por otro tipo de empresas. Esto quiere decir desde para invertir, compra de paquetes vacacionales, compra de vehículos que no te checan tu buró de crédito y te van a financiar un vehículo, que te van a prestar dinero y te van a hacer un depósito, te piden previo un depósito, que aparte te pueden dar trabajo y son trabajos como muy sencillos que te dan a ganar dinero, pero te piden un previo depósito. Aquí es muy importante, primero, que sepamos que cualquier institución que te va a dar un préstamo en ningún momento te va a pedir un anticipo, como primera situación y para el tema de préstamos. Como segundo, si te van a emplear para un trabajo, tampoco te van a pedir una garantía. Como tercero, tienen ustedes o pueden revisarlo en una plataforma. Esta plataforma es del Sistema de Registros para Préstamos de Servicios de Entidades Financieras. CIPRES, lo pueden ahí buscar y pueden saber si efectivamente esta empresa está regulada o no está regulada. Si no está regulada, ni siquiera confíen en lo que les estén proponiendo.
Pero también, ojo, pueden ustedes estar pensando, ejemplo, vamos a poner un Ryu, ¿no? Y te venden un paquete vacacional y tienen su denominación, sus marcas, colores, todo. te marcan, sí, envían fotografía y publicidad de la empresa, inclusive hasta la empresa en la que depositas puede tener una razón social muy parecida A esa empresa. Exactamente. Esa empresa conocida. Es correcto, esto es la suplantación de estas identidades, estas morales. Y entonces van, obviamente hacen los depósitos, las transferencias y fueron sujetos de un fraude. En este caso no está relacionado el banco. Ahí el banco no es que su sistema haya sido violado, sino más bien ustedes fueron sujetos de un fraude bajo otro panorama, ¿no? Exactamente, sí, otro supuesto. Otro supuesto, totalmente. Entonces, la finalidad es que ustedes sepan qué otro tipo de fraudes hay para que puedan estar alerta y si en algún momento antes de invertir o de que su dinero esté en juego bajo este tipo de situaciones que les acabamos de comentar, puedan checarlo en esta plataforma, se las vamos a dejar aquí abajo para que ustedes puedan saber cómo accesar y principalmente que verifiquen y que lo bonito a veces no siempre es lo que les va a llevar a un buen resultado. Si les van a ofrecer un préstamo y les piden un anticipo, pues, es muy seguro que pueda ser fraude. Exactamente, generalmente ahí se aplica que es una situación piramidal. Es las pirámides. A veces también entre una de ellas, sí, así es. justamente. O una estafa Ponzi. La estafa Ponzi es de que te traen un inversor, un supuesto inversor, con cierto dinero y dicen te voy a dar cierto rendimiento. El rendimiento se los dan durante un cierto periodo de tiempo, pero después de ese periodo de tiempo ya empiezan a dejar de pagar los rendimientos estipulados en el contrato y es cuando ya nos damos cuenta que es un fraude y cuando ustedes quieren sacar su dinero, pues desafortunadamente ese dinero ya no existe. ¿Por qué? Porque ese dinero lo metieron en una estafa, el cual con ese mismo dinero que ustedes invirtieron, entre comillas, les están pagando los dividendos a otras personas que entraron a esa estafa. Entonces es así que como pueden operar las estafas, pero no de tipo bancario, ¿no es así, licenciada? Sí, tarde o temprano, exacto, va a caer. Esa es una. La otra es cuando dicen, te vamos a prestar dinero, pero necesitamos hacerte un estudio socioeconómico para otras gestiones y necesitamos que nos hagas un depósito por X cantidad. Posteriormente, les hacen un como depósito a través de un cheque en el cual no se ve reflejado en su saldo, pero sí en su banca móvil. Obvio, no tiene fondos o lo van a cancelar y entonces pareciese que ya les van a hacer el préstamo, les piden más cantidad de dinero y así les pueden sacar su dinero. Y nunca les va a llegar ese préstamo. No envíen datos confidenciales, ni de sus identificaciones, ni confidenciales del banco, justamente por eso son confidenciales, a través ni de plataformas Facebook ni redes sociales, porque justamente esto puede ser originado. Y es aquí donde como sociedad también vamos a tener que empezar a hacer candados. A concientizar y a hacer candados, porque actualmente ya mucha de todo lo que se trabaja es a través de redes sociales. Y efectivamente hay ventas legítimas y que no son fraudes, pero también están las que son fraudes. Entonces hay que tener esa cautela para saber dónde vamos a poner nuestro dinero. Entonces no quiere decir que todo lo que esté en plataformas, ojo, sea fraude, no, pero sí tienen que tener ciertos requisitos y ustedes tienen que verificar previamente el respaldo de estas instituciones para que vean si puede ser o no. Ejemplo, un paquete vacacional. Me están ofreciendo un paquete muy barato en tal hotel. Pueden marcar directamente al hotel, no bajo la plataforma no en el WhatsApp que ellos se comunican o Facebook con ustedes, sino entren, busquen la página oficial, comuníquense, asegúrense si tienen esas ofertas o esos paquetes y sobre eso entonces ustedes ya pueden tener canales de referencia que les puedan asegurar o no su compra. Aquí ya le estamos dando como este breviario, es la intención de prevenir a la sociedad y también la intención es que sepamos diferenciar cuáles son los tipos de fraudes que nosotros como jurídico les vamos a atender y cuáles son los fraudes, no porque no tengan una solución, pero no va a ser la estrategia o la alternativa que les hemos estado informando en la serie de podcast que hemos estado haciendo. Sí, porque desafortunadamente ahí no se configuran los supuestos que podemos llevar a cabo en el trámite mercantil, porque son ciertos supuestos según la ley que debemos nosotros estipular en el escrito inicial de demanda. Claro. Pero estos supuestos no aplican cuando es un fraude de esta índole que estamos mencionando, ¿no? Claro, y ahí ya no sería responsabilidad del banco. Entonces nosotros estamos hablando en específico en estas ocasiones. Posteriormente, si quieren, hacemos otros podcasts
respecto de los fraudes donde sí el banco haya tenido una responsabilidad. En otro tipo de fraudes, pues no, realmente el banco no tiene ninguna responsabilidad. Así es. Y bueno, con referencia a esta situación, ¿cuál es la diferencia entre un fraude bancario y un fraude, pues, de otra índole que no tiene nada que ver la triangulación con el banco o que haya faltado alguna situación del banco en su autentificación? ¿Y cuál es la diferencia, Liga, entre este tipo de fraude bancario y esta situación de fraudes de otra índole? Claro, para concluir, la gran diferencia que existe es cuando el sistema bancario no tiene los mecanismos suficientes para resguardar el derecho y el patrimonio de los cuentavientes. En cambio, con otro tipo de fraudes de otras entidades, empresas, fantasma o no, físicas o morales, a las que ustedes de propia voluntad transfieren o depositan, ahí está, evidentemente es un fraude bajo el supuesto en el que nos lleguen a platicar en algún momento, pero no está relacionado el banco. Entonces no es lo mismo, yo no tuve ninguna responsabilidad porque alguien violentó mi banca en línea, alguien clonó mi tarjeta, alguien hizo una transferencia que yo no realicé, sí, yo caí en este engaño de otra empresa, de otra entidad, y entonces fui y deposité cantidad en efectivo, entregué, etcétera. Esa es la diferencia más marcada con la que quiero que se vayan en términos generales para que sobre eso puedan acercarse a nosotros y bueno, si se trata de fraudes bancarios, justamente estamos para servirles y para resolverles. Así es, entonces entendiendo esta situación es un fraude bancario, en resumen, un fraude bancario es cuando ustedes han sido engañados por algún mecanismo tanto verbal como puede ser electrónico, a efecto de que hagan una transferencia o les llega un malware a su celular, por ejemplo, y automáticamente los que hacen el ataque puedan tener acceso a su cuenta bancaria y poderse transferir ese dinero, por ejemplo. Eso es un supuesto, pero en los otros tipos de fraudes en algún momento los engañaron a ustedes físicamente o telefónicamente o por medio de redes sociales y estuvo su voluntad expresa de dar ese pago o ese dinero en el físico o en electrónico y ahí no se configura la situación del fraude bancario. ¿Por qué? Porque estuvo la voluntad del dueño de la cuenta bancaria de transferir ese dinero o dar ese dinero físicamente. Cabe aclarar aquí que obviamente el fraude bancario no se configura en cuestiones en efectivo. ¿Por qué? Porque no hay un registro electrónico, vinculación entre ustedes, el banco y el tercero que les hizo el fraude. Esto cabe aclararlo muy remarcadamente para que ustedes tengan claros cuándo es que podemos nosotros intervenir con el juicio mercantil, porque debe estar comprobado fehacientemente en el sistema electrónico del banco. Esto es muy importante, ¿no es así, licenciada? Es correcto. Depósitos en efectivo, pues no hay ni cómo fincar ninguna responsabilidad no hay ni cómo relacionar con la institución bancaria. O incluso cuando hayan pagado en efectivo físicamente a la persona, pues mucho menos, ¿no? O sea, es correcto. Ahí es una cuestión complicada de comprobar que existió ese dinero y que se hizo la transacción realmente, ¿no? Entonces, en ese sentido queda especificado cuál es la diferencia entre un fraude bancario y del tema que nosotros hemos aterrizado en estos podcasts con la licenciada Karen y cuál es la diferencia entre otro tipo de fraudes en los cuales no aplica el juicio mercantil. Bueno, pues sería todo por este podcast y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube y Spotify como Jurídico Yusemper, en Facebook como Jurídico Yusemper, en Instagram como Abogados Yusemper y en TikTok como Online Abogados. Sigan nuestras redes sociales y pueden dejarnos sus comentarios y vamos a estar nosotros contestando sus comentarios en estos podcasts para que ustedes nos sigan viendo. Nos vemos para próximos videos. Bye.